en este caso, de la oposición a administrativos del Estado, vamos a hablar de las fuentes de derecho administrativo, la fuerza del decreto ley, el concepto, las clases, los límites, etcétera, ¿vale? El reglamento, etcétera. Bien, en este caso, las leyes marcos, las autonómicas, cuáles son además las armonizadas o de transferencia, etcétera. Bien, en este caso vamos a hablar también del principio básico, que sería el concepto de ley. La función del derecho administrativo, ¿qué es? Pues es una forma, un acto a través de los cuales se manifiesta la vigencia tanto en hechos como una sociedad constituida, exteriorizada, interior o exterior, y a través de ahí hablaríamos de derecho positivo obligatorio. Las clases que desembocan en esta función de derecho serían dos tipos de derecho. El derecho general, que es aplicable a toda clase de sujetos, por ejemplo, derecho civil, mercantil, etc. Y luego el derecho estatutario. El derecho estatutario tiene una orden, una relación con los sujetos, tanto singulares como específicos. Por ejemplo, el derecho en este caso pues puede ser mercantil o el derecho laboral, etc. ¿vale? El derecho administrativo es un derecho de naturaleza estatutaria, en cuanto a rige la regulación de las normas de las administraciones públicas. Las fuentes de derecho diferenciamos entre fuente y norma. La fuente es la categoría o el tipo. Y luego, la categoría normativa que existe, en este caso, de ordenamiento de cada principio según la Constitución. Y luego la norma, que es el contenido concreto que tiene una fuente. ¿Bien? Entonces, fuente sería todo, como nosotros le ponemos la etiqueta, digamos, a la categoría normativa. Y luego la norma, en este caso, es a partir de esa fuente, a partir de decir, imaginaros, que quiero un flan. Bueno, es una estupidez, pero bueno, para que lo entendéis. Vale, el flan tiene que ser de vainilla. ¿Bien? La fuente sería el flan. Y el de vainilla sería la norma, ¿de acuerdo? Que es la especificación. Vale. Las órdenes en este caso, recogidas en el artículo 1 del Código Civil, hablaríamos de ley, costumbre y principios generales del derecho. Voy de rápido porque ya todo esto nos lo sabemos, ¿vale? Carecen de validez en las disposiciones. La costumbre es un efecto de ley aplicable tanto si es contraria al orden o bien aprobada. Los principios generales del derecho, también hablamos de la ley o costumbre sin principio de estos órdenes, y además existen tratados internacionales de manera directa o indirecta que están basados en el ordenamiento interno por la publicación íntegra en el BOE. Luego la jurisprudencia también nos habla de la doctrina que establece el Tribunal Supremo y cómo se interpretan los principios generales del derecho. Luego hablaríamos también, en otro modo, de jueces y tribunales, asuntos que desconozcan, etc. Luego, dentro de esto podemos hablar de fuentes directas e indirectas, las directas, por ejemplo, la ley, las costumbres y los principios generales del derecho. Las fuentes indirectas son las que ayudan a la norma jurídica, pero no le dan existencia a la misma. Es decir, los tratados internacionales no publicados en el BOE, pero sí están publicados en alguna sentencia o sí que tienen jurisprudencia propia. Seguimos hablando de fuentes directas, que las primarias sería si se aplican o no sin depender de la existencia o no de cualquier otro tipo de fuente. Pertenecen a esta clase las que se integran, en este caso, con el concepto de ley, constitución, leyes, normas o bien reglamentos, y también aquella fuente que exterioriza esta forma escrita y que lo hace en un sentido material, en un sentido constitucional y que equivale además a una norma general obligatoria, como por ejemplo la Constitución, las leyes formales de rango de ley, los tratados internacionales que se publican, por ejemplo, en España, el derecho comunitario o bien las disposiciones administrativas, que es lo que llamamos reglamentos. La ley en este caso, la palabra ley en el artículo 1, el Código Civil nos dice que está basada en la Constitución, las leyes de norma con rango de ley y las disposiciones administrativas. En este sentido, también tenemos la referencia a conjunto de normas o características, en este caso materiales. El derecho en este caso nos da un orden jurídico y la ley, que es la primera fuente del derecho, como parte de supremacía frente a cualquier fuente creadora del derecho. En esta ley también tenemos dos elementos o requisitos de naturaleza interna que tienen un fin, hay otro además que tiene una autoridad. Las características de las leyes son la taxividad, es decir, el resultado que tiene crear de manera liberada una norma en palabras taxitivas. A su vez también podemos distinguir leyes en el más sentido y estricto ámbito con el poder ejecutivo y legislativo, que se corresponden a la extinción o diferenciación de las disposiciones con rango inferior a la ley del poder legislativo distributivo. En este caso, el Código Civil de las leyes nos da un sentido más amplio en el sentido formal, que equivale a las reglas jurídicas, al contenido y a las reglas generales obligatorias. Hablaríamos de la costumbre. La costumbre normalmente es impuesta por el uso social o popular y se manifiesta de manera no escrita.
Esto lo establece el Código Civil. En el artículo 1, con el defecto sería aplicable si esto no es contrario a la moral, al orden o resulta probado. En los usos y costumbres que aparecen según los grupos sociales, también podemos imprimir un orden de convivencia para tener un sentido más amplio de la moral y cómo se realizan o cumplen de manera coactiva este tipo de leyes. En este sentido, se distinguen también los usos sociales o bien jurídicos que tengan esta supuesta ley. Hablaríamos también de cómo se organiza el Estado de Derecho para dictar estas leyes por el acto oficial, del origen consensuetario y luego cómo se produce la anterioridad a esta ley. En este caso vamos a ver de prácticas morales, religiosas, económicas o sociales, que es la costumbre, y luego también por qué no lleva consigo la idea de coercitiva. El origen además de la fuente de derecho. En el artículo 1 actual de la ley del Código Civil, que según esto va redactado el decreto 31 del 74, nos da en el apartado 1 la costumbre, que solo regirá el defecto de la ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral y que además o al orden público y que ésta sea aprobada. En el siguiente párrafo nos habla de los usos jurídicos de la declaración de la voluntad y la consideración de lo que llamamos la costumbre. La costumbre además tendrá un efecto o ley aplicable. Se trata de una costumbre según se trate de aplicar admitiéndose a costumbres generales, regionales o locales. Queda en este caso expresamente exigida si es moral o no, contraria de orden público o no, que ha de ser aprobada la costumbre y que se utilizaría para usos jurídicos por las declaraciones de voluntad. Los elementos esenciales que tiene la costumbre, según la doctrina moderna, el Código Civil, en este caso, como norma jurídica, que puede invocarse en este caso, sería el uso social continuado, que sería uniforme, según elementos termo y manifestación o duración del tiempo, la convicción de que se trata de una norma obligatoria, ya que hay una creencia, una norma obligatoria en este caso, la costumbre también ha de ser racional y luego existe la prueba de la costumbre, es decir, que la costumbre se haya o ha de resultar probada lo más que un requisito intrínseco para que de esta manera, a ser probada, conste la existencia de la costumbre. También hablaremos de la jurisprudencia de la costumbre en un artículo de prueba que nos dice que sin necesidad de esta norma jurídica, las partes también pueden alegar o probar que las particularidades existen en un litigio y este además tiene sentido de la existencia. Las clases de las costumbres pues, pueden ser locales, generales, y luego, según la relación con la ley, teníamos tres clases, que sería la patrem extra legem, que es la costumbre, o la securum legem o la contra legem, ¿de acuerdo? La costumbre supletoria sería el extra legem, la imperativa sería la secundum legem y la costumbre que va en contra de la ley, la contra legem. En este caso, las más conocidas serían, por ejemplo, la costumbre de praeter legem, es decir, supletorias o de efecto de la ley, que van en consonancia y que van a apoyar esta ley. Bueno, en este caso, vamos a hablar del mantenimiento del régimen del concejo abierto en municipios, que es tradicional o voluntario, el gobierno de esta administración, o bien con locales de aprovechamiento comunales, en este caso, con ordenanzas locales, consensutarias, o bien el reglamento de bienes de entidades locales. También hablaríamos de la remisión de la forma, de los bandos sociales, etc. Y luego la remisión de los usos del lugar según las dudas de la propiedad o para piezas de caza. En la segunda, la secundum legem, hablaríamos también de que es interpretativa o problemática, ya que es una norma vinculante para la administración, pero el criterio que tiene, como toda la ley, de interpretarse es diferente. Y ya hablaríamos de la contralegem. La contralegem, en este caso, el Código Civil nos dice que esta ley es aplicable porque carece de validez, en este caso, con leyes de rango superior. Los principios generales del derecho nos habla, en este caso, de la ley de la costumbre, con un carácter informador de orden jurídico y que además tiene dos ámbitos o principios, en este caso generales, que son de carácter subsidiario o bien informan del orden jurídico. Expresan valores materiales básicos de un orden jurídico según las convicciones. No son ideas vagas en el sentido de estas reglas o fruto de la vida jurídica, sino que además estos principios de jurisprudencia o derecho administrativo, su importancia crece cada día. En este caso, por ejemplo, con el Tribunal Supremo, con la posibilidad invocada, la doctrina, etc. Los principios generales del derecho, en este caso, según el apartado 4, se aplican al efecto de la ley y la costumbre sin perjuicio del carácter informador. Los principios generales del derecho, a su vez, el informador tiene una rama de ordenamiento con las potestades administrativas básicas y que además tiene principios generales de las normas de derecho privado. Además, mucho de esto se encuentra positivizado
con formas vinculantes de normativa según el Tribunal Constitucional. La Constitución también, de forma expresa, sanciona los siguientes principios: la supremacía de la Constitución, la legalidad, la jerarquía operativa, la publicidad de las normas, que son la irretroactividad de disposiciones sancionadoras que no sean favorables a derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad civil, responsabilidad en este caso sería el artículo 9.3, la interdicción de la arbitrariedad de poderes públicos, la igualdad o bien la objetividad de cuál es la administración pública. Hablaríamos también que el Tribunal Constitucional llama a criterios inspiradores de orden jurídico, en concreto los anunciados en el artículo 9.3, con principios generales del derecho. Según esto, cuando sean exclusivamente no se hayan positivizado, no sean positivos, ello da en este caso un derecho a una técnica administrativa que forma en este caso unas reglas que atraen o no la invalidez o no, o si se infringen de una manera o de otra, y los tribunales así dejan en un segundo plano a la administración en manera de centrarse, en este caso, en los principios generales del derecho. Desde otra perspectiva, el derecho, cuando está positivizado, en este caso forma parte expresamente del elemento rector de la legalidad en los principios generales del derecho, sin perjuicio de la información. Las fuentes indirectas serían los tratados internacionales no publicados en el BOE. En este caso, pues son los tratados de celebración con autorización de las Cortes o leyes orgánicas, que por la ley orgánica se puede autorizar a celebrar tratados que atribuyan o correspondan a las leyes generales o bien al gobierno. Los tratados cuya verificación se necesita autorización de las Cortes pues pueden ser de carácter político, militar, de Estado de Derecho, de Hacienda Pública, o bien modificados con una derogación especial para que puedan ejecutarse. Y luego tratados donde, en este caso, las Cortes Generales solo van a ser informadas. En este caso se puede apreciar el consentimiento de ratificación o no del tratado, según esté autorizado o no por las Cortes, la forma, la ley, etc. En este caso, los puntos fundamentales de este análisis sería que una vez publicados en España forman parte del ordenamiento interno, según el artículo 96.1 de la Constitución Española, y también el tratado que sea válido se celebra cuando haya adhesión o ratificación, o el tratado cuando hay una fuente directa que se convierte en una fuente directa primaria. Según el artículo 9.1, la especificación contraria a la Constitución previa a la revisión del Constitucional nos habla de contemplar los tratados internacionales en un artículo 78.1 que establece en este caso que el gobierno, cualquiera de ambas cámaras, puede en este caso requerir del Tribunal Constitucional la existencia, inexistencia, contradicción o no con respecto a la estipulación de este tratado. Eso también se ve reflejado en el 95.2 de la Constitución Española. ¿Vale? Y también en este caso. Dentro del derecho comunitario, hablaríamos también del derecho comunitario en la base internacional que establece procedimientos para adoptar decisiones y regulaciones que vienen en consonancia con los mismos. El principio de primacía nos habla de la prevalencia del derecho comunitario en los estados, en este caso de conflicto. El principio de efecto directo nos habla también de directivas que necesitan transponerse a el derecho interno de cada país miembro, siempre que la normativa no ha sido transpuesta de manera incorrecta y además que sea clara, precisa, concisa, etc. Luego el derecho comunitario tiene las siguientes fuentes: el derecho originario primario, tratado además motivado con las mejoras en este caso institucionales, y el secundario. La jurisprudencia nos habla también del complemento orden jurídico que la doctrina reitera que establece el Tribunal Supremo para interpretar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Hablaríamos de equidad. La equidad no vamos a considerar una fuente de derecho porque no está reconocida por todos, pero sí la equidad es un ideal de justicia informado de este ordenamiento. Y luego la jerarquía de las fuentes. La jerarquía de las fuentes hablaríamos de normas y retroactividad, disposiciones sancionadoras y de seguridad jurídica según la interdicción de la arbitrariedad de cada poder público. Hablaríamos que todas las leyes tienen igual rango. Y en esta jerarquía de rangos hablaríamos que la primera sería la Constitución, lo hemos dicho antes, y luego las leyes con la más fuerza serían estatutos de autonomía, leyes orgánicas, actos del Estado, tratados internacionales, reglamentos de cada Cámara y Corte General, leyes, normas y actos de cada comunidad autónoma y además reglamentos de cada Asamblea Legislativa de cada comunidad autónoma. Dentro de reglamentos hablaríamos de decretos, órdenes de comisiones delegadas del Gobierno, órdenes ministeriales y disposiciones de demás autoridades según la orden y según la jerarquía. En la Constitución hablaríamos de la fuente principal de orden jurídico para aplicar por encima del resto de fuentes la Constitución, que es la norma suprema del orden y que además vincula a jueces y tribunales.
Hablaríamos también de que la norma con rango es aplicable a la validez del fallo y esta no va a ser contraria a la Constitución, porque si no sería inconstitucional, que las leyes ordinarias se aprueban por mayoría simple, esto ya lo hemos visto en la Cámara, y además en la Constitución se introduce la ley de categoría orgánica, en la Constitución del 78. Esto se refiere a que las materias de la Constitución tienen una trascendencia para aprobar o condicionar la existencia del quórum según se refuerce el Congreso sin que exista una mayoría especial en el Senado. La mayoría simple del Senado es una aprobación por derogación de estas leyes orgánicas, en este caso, que exige sí, en este caso, la mayoría absoluta del Congreso para que lleve a cabo este proyecto. Y luego están las leyes base, que sirven las Cortes Generales pueden delegar al Gobierno la formación de textos vinculados bajo los decretos legislativos. Esto sería una ley base que refleja el artículo 82 de la Constitución española. Las leyes, en este caso, nosotros en la Constitución se imponen de manera jerárquica, esto ya lo hemos dicho, y las leyes puede ser, en este caso, el Estatuto de Autonomía es una ley de carácter orgánico, por ejemplo, y será una norma institucional básica en cada comunidad autónoma y además reconocerá y amparará como integrante de su ordenamiento jurídico. Las leyes marcos, además, son ordinarias y a través de las cuales podríamos hablar que las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, alguna ley de dictar sobre sí misma esta competencia, y luego la ley marco, que establece, en este caso, sin perjuicio de estas competencias en cada tribunal, el control de las Cortes Generales legislativas de cada comunidad autónoma. Luego, las leyes de transferencia o delegación, de carácter orgánico, el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas por leyes orgánicas. Facultades para titular a nivel estatal la naturaleza y la transferencia o delegar, en este caso, pues funciones, etc. La ley de armonización son leyes de carácter ordinario a través de las cuales el Estado puede dictar leyes necesarias para armonizar algo. Estas disposiciones, en este caso de materias atribuidas, corresponden a las Cortes Generales de mayoría absoluta con, en este caso, la apreciación de la necesidad. Luego la legislación básica del Estado nos habla del estado de reserva de la competencia de la materia, donde hay una legislación básica, una base y unas normas básicas. Y cada comunidad tiene sus leyes autonómicas, en este caso con todas las materias atribuibles en las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma. Junto con las leyes anteriores existen normas con rango de ley. Estas proceden del Gobierno, aunque las Cortes Generales también pueden intervenir abriendo o controlando derechos legislativos o derechos leyes. En este caso, todas las normas o derechos de ley se limitan a la potencialidad. La ley ordinaria está reunida en un reglamento y existe además con una audiencia de los miembros, y las comisiones legislativas permanentes constarán de reformas constitucionales, cuestiones internacionales, leyes orgánicas, leyes de bases, presupuestos generales del Estado. La iniciativa además dependería del Gobierno, en este caso del Congreso, del Senado, por la siguiente de cada comunidad autónoma y luego de cada ciudadano. En este caso el Consejo de Ministros somete al Congreso, por una expresión de unos motivos, con los antecedentes necesarios y cómo éste se pronuncia sobre estos, sobre esta iniciativa legislativa del Gobierno, por ejemplo, etc. Luego, el Congreso y el Senado lo que hace es tramitar esta posición con un reglamento de Cámara para darle la debida prioridad a estos proyectos de ley de iniciativa legislativa. Y luego tendríamos que las proporciones de ley están en diversos motivos según los antecedentes necesarios para producirse en ellos, como puede ser un diputado, con la firma de otros 14 miembros de la Cámara, un grupo parlamentario con otra, en este caso el portavoz. Sobre estas disposiciones de cámaras deberá realizar la toma en consideración siguiente. La iniciativa del Senado serían proporciones que dan esta iniciativa con grupos parlamentarios o 25 senadores. Y luego la proporción de ley, para que se tome en consideración con el Senado, se remite al Congreso para que tramite esta proposición. Repito, la iniciativa en este caso acompaña una exposición, que es una justificación, una memoria que evalúe el coste económico del grupo parlamentario o bien 25 senadores. Las legislativas en asambleas de comunidades autónomas se pueden solicitar al Gobierno para adoptar o remitir una mesa del Gobierno una proposición de ley de máximo 3 miembros. La ley orgánica, en este caso, será requisito de la ley popular, con en este caso presentando 500.000 de firmas acreditadas. En este caso también las materias que no proceden para legislativa, en este caso popular, serían leyes orgánicas tributarias o prerrogativas de gracia o reformas constitucionales. En este caso también tenemos el Poder Legislativo para poder presentar al Congreso enmiendas. Cada grupo parlamentario, cada diputado, tiene 15 días para presentar enmiendas a cada ley,
En este caso las enmiendas pueden ser a totalidad o a cada artículo para ser pactadas entre los grupos y presentadas por los grupos parlamentarios según comentados al articulado vigente. Deberes de cada pleno. Bueno, en este caso de enmiendas a la totalidad, según se hayan presentado en una o ambas cámaras, la deliberación en este caso de cada comisión para darte un informe que más o menos son 15 días, según la ley. Y luego el informe de la ponencia, también el debate en la comisión, es un artículo que también debe de leerse de acuerdo en la mesa para establecer además el máximo número de discusiones de cada artículo, intervención, etc. Deliberar en el Pleno significa que cada grupo parlamentario tiene 8 horas siguientes a la fecha de terminación del dictamen para comunicar con votos particulares si han sido refrendados o no en cada comisión o incorporados al dictamen o no. La presidenta de la Cámara, oídas las dos mesas, la Junta de Portavoces, pues lo que puede hacer sería debatir estas votaciones a artículos o enmiendas o cambios de texto dependiendo un poco de la complejidad de qué ley estamos hablando. Fijar además en el debate del proyecto diciendo un poco las consecuencias y una vez que se hayan agotado las votaciones. Y luego el aprobar la ley ordinaria en este proyecto cuenta además con el presidente del Senado deliberando, etc. El Poder Legislativo del orden del Senado tiene un plazo de 2 meses a partir de recibir el texto para hacer enmiendas o vetar el mismo. En este caso se reduce a 20 días naturales en proyectos dedicados y son urgentes. Según el Congreso, con los acuerdos del Senado, tenemos que el Congreso ratifica la mayoría absoluta o si no la mayoría simple en una vez transcurridos 2 meses de los comicios, a no ser que se producen enmiendas aceptándolas o negándolas por, en este caso, mayoría simple. En este caso, esto está reflejado en el artículo 90.2 del Código de la Constitución Española. En el Senado, además, si ha puesto veto a alguien, pues debe tener mayoría absoluta para que salga adelante, o bien mayoría simple levantando el veto con proyectos que no sean rechazados. En este caso sería que las enmiendas por el Senado serían votadas en el Congreso para que obtengan mayoría simple. La sanción o promulgación de la ley sería a los 15 días de ordenarse y a los 20 días de completar su ejecución. Las leyes no tienen efecto retroactivo y si no disponen lo contrario. Los reglamentos y disposiciones administrativas que entren en vigor también adicionalmente tienen la misma facultad. La publicación de diarios oficiales de sedes electrónicas compete también a las condiciones de administración pública determinadas. La aplicación del BOE en la sede electrónica de estas condicionantes tiene previstos preliminar el Código Civil según la norma. Según esto, el legislador también da un principio de publicación formal a esta ley para que tenga una operatividad de las mismas según también la norma que puede ser publicada en un diario oficial o público según este efecto. Luego el artículo número 9 nos dice que sancionaremos en un plazo de 15 días y luego se promulga y se ordena para su publicación. Nos habla también del valor que debe ser el vacuo vacito legis, se llama, que es el sistema diferido de eficacia en un periodo de tiempo de orden jurídico que establece que la ley entra en vigor 20 días completa de su publicación, con la posibilidad de que se presente otra distinta o como nivel de ley excepcional, y se llama el vacatio legis. También en este caso fija los plazos más adecuados cuando se produce una regulación de la materia. En este caso también tenemos la ley orgánica, en este caso 5/2000, reguladora en este caso de la sociedad penal de menores, que entra en vigor el mismo día, y el texto refundido de la sociedad civil por circulación de motor, o en este caso el Real Decreto 8/2004. Y luego también nuestro orden jurídico entra en vigor el vacatio legis, en este caso 20 días desde su completa publicación en la comunidad autónoma. En las leyes orgánicas, en este caso, según el artículo 81 de la Constitución Española, tenemos dos criterios, el material y el formal. El material nos dice que son relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas, según se apruebe esto en un estatuto de autonomía, y que además están previstas en la Constitución. Y luego tenemos el régimen general, en este caso, que nos habla de la manera formal, que es la mayoría absoluta en el Congreso, para que salga adelante lo que es un proyecto. Además hay prohibiciones respecto a las cámaras, en este caso leyes orgánicas, como puede ser, no se pueden delegar comisiones legislativas en proyectos, en este caso de ley o no ley. Las Cortes Generales no pueden delegar al Gobierno la potestad de dictar normas y no se puede la iniciativa legislativa en materias de ley orgánica, en este caso.
Materias reservadas a la ley orgánica según los derechos fundamentales y libertades públicas, según la rúbrica de la sección 1, capítulo 2 de la Constitución Española, título 1. El tribunal, en este caso, identifica derechos y libertades de artículos del 15 al 29 sin que haya una extensión de igualdad de la ley. Y que sí, que esto pueda expresarse como un derecho, una sección o una expresión. Los supuestos que tienen menos dificultad de limitación que aprueben los estatutos de autonomía son el ordenamiento que regula el régimen electoral general, la expresión respecto al cual el Tribunal Constitucional, según la sentencia 16 del 83, establece un régimen electoral que está compuesto por una norma válida, con una institución, en este caso representativa, de estos estatutos, y los parlamentos o asambleas generales con diputaciones forestales del País Vasco, etc. En este caso se establece la norma de cierre con la prevista en la Constitución según serían las bases de organización militar, la institución del defensor del pueblo, el régimen de supresión de personas, en este caso que pertenecen a bandas armadas, la abdicación o renuncia de derecho que ocurra en orden de sucesión de la corona, la iniciativa popular, la modalidad de referéndum, la autorización a trabajos o tratados que forman la organización internacional, en este caso del ejercicio de competencias de la Constitución, funciones y principios básicos de cuerpos del Estado, composición del Consejo de Estado, constitución de funcionamiento de gobiernos y tribunales, así como orden jurídicos de jueces de carrera y administraciones de justicia, desarrollo de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, composición de la organización del Tribunal de Cuentas, alteración de los límites de la provincia, autorización de cada comunidad autónoma según el otorgamiento de los estatutos, aprobación de la reforma de autonomía, delegar las comunidades autónomas según correspondan a cada, en este caso, titularidad estatal, los términos del referéndum también y el funcionamiento del Tribunal Constitucional, los miembros del procedimiento de sus acciones. Luego vamos a ver los tipos de leyes que existen. Dentro de las leyes marco, establecen, según el artículo 150.1 de la Constitución Española, las Cortes Generales en materia de competencia estatal de cada comunidad autónoma, que estas las dictará en principios de bases y directrices. Luego, la ley de transferencia lo que hace es que el Estado puede transferir o delegar estas comunidades autónomas por leyes orgánicas correspondientes a la titularidad del Estado. Las leyes armonizadoras, en este caso, establecen principios necesarios de normas en cada comunidad autónoma cuando así lo exija el interés general. Y además corresponden a las Cortes Generales por mayoría absoluta a cada Cámara. Luego, las leyes de cada comunidad autónoma tendríamos, en este caso, que tienen potestad propia, que definen esta potestad una disposición emanada de cada autonomía, la comunidad autónoma o una norma a través de decretos legislativos, y luego también no podrá legislar la materia que ha asumido competencias. En cuanto a clases y valores, dictaremos normas según la ley y que tenemos que tener en cuenta el artículo 150. En las normas generales tendríamos también que hablar de comunidades autónomas, la facultad de dictar normas jurídicas, directrices y leyes estatales. Esta va a transferir, en este caso, la titularidad de cada naturaleza y cada ley y armonizar estas disposiciones. Según esto, hablaríamos también de la causa y la promulgación y los límites de adaptación y el procedimiento de control de cada tribunal. En este caso hablaríamos del caso extraordinario de dictar disposiciones de forma que estos decretos ley, deberes y autoridades de cada comunidad autónoma no al derecho en general. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, aquí lo que hacemos sería que las Cortes pueden tramitar este procedimiento de urgencia. Luego pasaríamos a hablar del procedimiento habilitante o el presupuesto habilitante, en este caso de urgencia, para delimitar una acción o una norma, los límites materiales que no pueden afectar al orden básico del Estado, los derechos, deberes y libertades de cada ciudadano, el régimen de cada comunidad autónoma y el derecho electoral. En este caso, la inconstitucionalidad de estos decretos leyes nos habla también que hubieran regulado las materias específicas de cada ley orgánica. En este caso también nos habla de los límites temporales, de convalidación del Congreso, fuerzas legislativas, máximo además para la provisionalidad de este decreto, nos habla del sometimiento de un plazo máximo de 30 días para que se produzca esta convalidación del Congreso en el Boletín Oficial del Estado y además surgen efectos jurídicos. La convalidación es necesario y exige un procedimiento expreso. La conversión de la ley es una tramitación por el procedimiento de urgencia. Y luego hablaríamos de los decretos legislativos, que son disposiciones del Gobierno que contengan legislaciones, en este caso que reciban el título de decretos legislativos. Las Cortes Generales son leyes de base, ley orgánica según se trate de difundir y donde formar los textos de este articulado. Se agota la publicación, tampoco podía permitir esta subdenegación. Las leyes de bases son precisas, de objeto y de alcance y que son delegadas en principios y criterios.
Y luego para refundir estas leyes tenemos un ámbito normativo que se refiere al contenido de la legislación. Las fórmulas adicionales de control que tienen estas leyes sería autorizar la modificación de la ley de bases y facultar estas normas de carácter retroactivo. Además, el Gobierno estaría facultado para oponerse a estas tramitaciones. En los límites de la legislación delegada nos habla de los límites propios del derecho administrativo, entre los cuales serían, por ejemplo, las materias, según el artículo 82.1 de la Constitución, las Cortes Generales pueden delegar al Gobierno el rango de ley en materias no incluidas reservadas. Luego, en segundo lugar, el artículo 82.1 se otorga al Gobierno de forma expresa en materia compresa la fijación del plazo del ejercicio y la delegación agota el uso del Gobierno por la publicación de una norma correspondiente que no se puede dar por concedida hasta el plazo determinado, ni tampoco permitir la subdelegación según las autoridades distintas del Gobierno. Las leyes de bases no pueden en ningún caso autorizar una modificación a la propia ley de bases ni facultar ninguna ley o norma jurídica. El límite de los derechos legislativos sería, el primero sería con la condición del Parlamento con respecto a la delegación del Gobierno a la publicación de la norma, y el segundo también afecta a las Cortes y al Gobierno. Sería el ministro no puede editar un decreto legislativo que lo puede hacer cualquiera, no lo puede hacer cualquiera en otros órganos de la administración. La delegación agota el uso que haya del Gobierno por una publicación o una norma, ¿vale? Serían los dos principios jerárquicos. Luego, del control de los decretos legislativos, según el juicio de estos tribunales, hablaríamos del Tribunal Constitucional y tribunales ordinarios. El Constitucional tiene un rango de ley diferente, tiene decretos legislativos diferentes, etcétera, y actúa como más personas. El control de un tribunal ordinario es reglamentario, personalizado, entonces en este caso pues la ley, que no haya vulneración de normas, etcétera. El control de la jurisdicción según el Tribunal Constitucional y según la ley de legislación, los juzgados y los tribunales tienen orden administrativo, contencioso, siempre que no exijan y no estén en esta legislación. El control del Parlamento, el Congreso dirigirá en este caso al Congreso o el Gobierno, que la ley de la delegación establecerá el control adicional para publicar estas objeciones o no, en 10 días siguientes a la publicación. Los decretos ley en este caso para dictar lo que son disposiciones normativas según el orden básico del Estado, los derechos y libertades reguladores de cada ciudadano, cada comunidad autónoma, y luego el derecho electoral general. Los derechos de leyes son sometidos a un debate o una votación según los diputados los 30 días siguientes de promulgarse. Cada miembro además se ve obligado a promulgar en toda la totalidad y se publica en el Boletín Oficial del Estado. Luego, de lo que podemos hablar, el artículo 87 sería la iniciativa de legislación del Congreso, el Senado y el Gobierno. Y luego, cómo remite a la mesa del Congreso una proposición de ley con un máximo de 3 miembros, no menos de medio millón de firmas acreditadas, materias que además, bueno, ya hemos dicho que no pueden hacerse con esta iniciativa, ¿no? Prerrogativa de gracia, actos institucionales, etc. La elaboración de las leyes, los proyectos de ley aprobados se someten al Congreso por motivos que ya hemos tramitado o ya hemos explicado. Al reglamento de la Cámara también está sujetos. Y el Senado tiene 2 meses para recibir la vía, en este caso del Congreso, ratificar o no la mayoría absoluta para que se apruebe o se deniegue esta ley, este reglamento, para convertirlo en una ley. Luego, según el Gobierno, para elaborar una ley va de la legislativa y la potestad reglamentaria al Gobierno. El Gobierno de la Nación ejerce una iniciativa en retromisión de las Cortes Generales, órganos del Gobierno, crea o aprueba leyes o decretos según, en este caso, el Gobierno y las comunidades autónomas. La potestad reglamentaria nosotros nos habla del Gobierno de la Nación y los órganos de cada comunidad autónoma y su relación entre ellos. Los reglamentos administrativos no pueden vulnerarse ni regularse diferentes materias. Disposiciones administrativas van en función de un rango. Hablaríamos también de las habilitaciones de desarrollo reglamentario, que serán referidas al carácter general de esta ley, cómo se habitúa y cómo se habilita. Los principios de la regulación, y luego hablaremos de las normas con rango ley y disposiciones administrativas que entrarán en vigor con efectos jurídicos. La publicación del Boletín Oficial del Estado tendrá carácter auténtico y se deriva en el título preliminar de cada norma. Participación de los ciudadanos en las normas, y luego, según esto, el plan normativo tiene una aprobación cada año. Dentro de estas normas hablaríamos de problemas de esta iniciativa, necesidades de aprobación, objetivos y soluciones regulatorias.
En este caso podrán prescindirse de trámites de consulta, información pública en estos artículos, aportaciones, documentos necesarios, etc. El reglamento es una disposición de carácter general con una competencia propia y un valor subordinado de la ley, que deberá ser sujeto y público y contenido en este procedimiento. La forma y los reglamentos revestirán con las siguientes, en este caso, peculiaridades. Hablaríamos también de... A ver. Bueno, hablaríamos también de reales decretos del presidente del gobierno, decretos acordados, acuerdos del Consejo de Ministros, orden del ministro, ministro de Presidencia, órdenes ministeriales, etc. En la legislación autonómica vamos a hablar de decretos de presidentes y de estas resoluciones. Las potestades reglamentarias y las autoorganizaciones, los bandos, los reglamentos, etc. En los tipos regulados normalmente vamos a hablar de reglamentos orgánicos, inorgánicos, ordenanzas y bandos. Los reglamentos además como expresión de potestad y corporaciones locales. La aprobación del Pleno nos habla de una información pública, del plazo mínimo de 30 días, etc. En este caso, dentro del plazo teníamos la aprobación general del Pleno, la reclamación, la sugerencia y cómo va a ser de manera ficticia o de manera particular. En este caso no entra en vigor hasta que se publique el plazo previsto, que son 15 días hábiles, y los bandos o potestad del alcalde para que las materias o normas tengan carácter temporal. Las clases de reglamento, por razón de las materias, reglamentos administrativos de organización administrativa, reglamentos jurídicos que establezcan derechos de ámbito supremacía. Los reglamentos estatales, según el artículo 97 de la Constitución, nos habla del reglamento de potestad reglamentaria y las órdenes suscritas por estas delegaciones, cada comunidad autónoma, cómo está regulada, los entes locales y los entes institucionales. Luego, el ámbito de aplicación puede ser interno o externo, por ejemplo, según los internos o domésticos de cada administración y según los ciudadanos que estén sujetos o no a la policía o al poder tributario. Según la regulación de la ley, los reglamentos pueden ser independientes, el extra legem, que en nuestro derecho regulan materias pero no produce la regulación de la ley y además caben en el ámbito de cada materia organizativa. Y los ejecutivos según el secundum lege, y el secundum lege nos habla de completar la ley según el informe preceptivo del Consejo del Estado. Los reglamentos de necesidad, la contralege, ya hemos hablado de ellos, son situaciones extraordinarias. Dentro de los límites de potestad reglamentaria hablaríamos de las competencias para emanar reglamentos,